Entonces, como objetivo para esta clase puse reconocer algunas adaptaciones celulares y también identificar las características de los tejidos y algunos tipos de células. Para empezar, algunas adaptaciones. Bueno, primero definiendo adaptaciones, claramente son características, ¿cierto? Estructuras que aparecen en algunos tipos de células, aparecen en algunos tejidos, para poder cumplir alguna función y hacerlo, ¿cierto? De mejor manera, más eficiente. Esa es la idea de una adaptación. No todas las células tienen adaptaciones, no todas tienen las mismas adaptaciones, pero voy a nombrar las 5 principales que podrían aparecer en algún contexto. Tenemos primero las microvellosidades. Micro ya alude a algo muy pequeño, micro, y son, como aquí dice, prolongaciones del citoplasma. Si vemos la imagen, aquí esto pareciera que fueran así como pelitos, como dedos, ¿cierto? Se llaman microvellosidades, son prolongaciones. Entonces, el citoplasma y obviamente la membrana plasmática, como que la palabra es se evagina desde la membrana propiamente tal, y aparece esta estructura alargada. Microvellosidades. Y lo que tienen que tener en consideración principalmente de las microvellosidades es la función, más que las características. La función de las microvellosidades, la célula que las tiene, siempre va a tener un aumento de superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que las células que participen en absorber algún nutriente o alguna sustancia va a tener esta característica, esta adaptación. Porque si se fijan, la membrana plasmática, ¿cierto? Y el citoplasma se alargan, entonces ahora por todos estos sectores podría ingresar sustancia o nutriente a esta célula. Entonces, así es mucho más eficiente. Microvellosidades. Las encontramos en algunas células, por ejemplo, en el intestino delgado y en las células del riñón, para absorber sustancias necesarias. Igual después vamos a hablar con más detalle, pero este sería un tipo de adaptación. También a las microvellosidades se les llama o células con borde en cepillo. Si alguna vez llegara a aparecer eso, rápidamente tienen que asociarlo con las microvellosidades. Borde en cepillo, porque ustedes ven esta estructura, pareciera que fuera un cepillo, ya sea para peinar o cepillo de dientes, eso pareciera, la forma que tiene. ¿Sí? Borde en cepillo. Otra adaptación que casi siempre o varias veces va a Entonces, asociar. disculpe, Sí, dígame. ¿cuáles se encontraban en el intestino delgado Intestino y en delgado el... y en las células del riñón. Ah, Sí, ya, gracias. de nada. No siempre, pero varias veces van asociadas las vellosidades, que acá la diferencia es que acá es micro, más pequeño, y la vellosidad es más grande. Y tenemos que la vellosidad ya propiamente tal no es una parte que sobresalga de la célula, más bien es algún tejido que se dobla, por decirlo así, que se pliega para formar estas formas, estas estructuras. Y principalmente ocurre en el intestino delgado también. O sea, el intestino delgado tiene vellosidades y además tiene microvellosidades, o sea, tiene gran adaptación para absorber sustancias. Y las vellosidades, como pueden ver, es pliegue del tejido, se hunde en ciertas partes y también aumenta la superficie de absorción. Entonces, tanto vellosidades como microvellosidades ayudan a que la superficie de absorción sea mucho mayor. Entonces, aquí tenemos dos tipos de adaptaciones. Sí o sí, el intestino delgado tiene estas dos adaptaciones y en el caso del riñón, principalmente encontramos microvellosidades. Entonces, adaptación porque las células que poseen o el tejido que posee estas características tiene una función específica y que va a ser mucho más eficiente al tener, ¿cierto?, estas adaptaciones. Entonces, esa es dos adaptaciones importantes. La siguiente, que igual aparece en el temario, por eso las agregué, las había omitido y cuando leí el temario nombraba algunas adaptaciones. Tenemos los cilios, que también es muy parecido a lo anterior, pero no es lo mismo. Como les dije, más que las características, la función es lo más importante. Igual son evaginaciones, aquí fíjense como pelitos, o sea, sobresale, ¿cierto? La membrana plasmática, con un poco de citoplasma, claramente, sobresale. Siempre que salga es evaginación, y cuando algo se hunde es invaginación. Son los dos tipos de conceptos. Tenemos que son cortitos, por lo general, pero son
en mucha cantidad, se encuentran en gran cantidad. Y los cilios se encargan del movimiento de alguna sustancia. Por ejemplo, ¿dónde encontramos cilios? ¿Alguien sabe en nuestro cuerpo? Bueno, hay una parte en las mujeres y una parte en hombres y mujeres que hay cilios. ¿Quién tiene alguna idea o que lo haya leído o lo haya visto? ¿Dónde encontramos cilios? Si nadie se acuerda, no importa. Pero como idea. Las trompas de Falopio. Ya, muy bien. En las trompas de Falopio, o también llamadas oviductos, hay muchos cilios. Cuando ocurre la ovulación, recuerden que el ovocito no se mueve, es una célula sin movimiento, y cómo puede salir desde el ovario y llegar, ¿cierto?, hasta el oviducto. Estos cilios que hay en el oviducto o trompas de Falopio son como unos deditos que se van moviendo y van arrastrando al ovocito en el momento de la ovulación. Entonces, sirven para mover sustancias, en este caso al ovocito. Otra estructura del cuerpo que tiene cilios son los bronquios en el sistema respiratorio. Cuando ingresa alguna partícula patógena, ya sea alguna bacteria o al polvo o algún residuo tóxico, los cilios de los bronquios se mueven y permiten que estas partículas tóxicas o patógenas salgan del sistema respiratorio. Entonces, van a tener una principal función de movimiento de alguna sustancia. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos. Cilios. Son, y también son de tamaño cortito. Cortito les dije, espero que lo dije, pero son en gran cantidad y muy cortos. Y el primo del cilio, por decirlo así, porque aquí aparece la estructura, pero nunca les van a preguntar eso. Tenemos los flagelos, que también es una adaptación. ¿Y por qué digo primos? Porque igual son muy parecidos en la estructura, fíjense cómo es interno, pero eso no se los van a preguntar, así que no gasten neuronas en aprenderse la estructura, pero sí en la función. Siempre son más largos que los cilios, son más gruesos que los cilios, pero son en menor número. Cilios, muchísimos, cortos y delgados. Flagelos, pocos, gruesos y largos. Esa es una gran diferencia entre cilios y flagelos. Y claramente, y similar a los cilios, los flagelos tienen función de movimiento, pero la diferencia es que las células que lo poseen literalmente se mueven ellas mismas. Por ejemplo, el típico caso nuestro es el espermatozoide, que tiene flagelo, y de esta manera se puede mover para realizar la fecundación. Entonces, es otra adaptación celular que no las tienen todas las células y que le es útil a la célula para cumplir su función. Realmente el espermatozoide tiene solamente un flagelo, pero en otros tipos de organismos hay más de uno. Profe, Dígame. una consulta. ¿Los ¿Sí? flagelos provocan esta rápida trabajo de la bacteria en el cuerpo humano? Sí, y también las bacterias claramente algunas tienen flagelos y permiten que éstas se puedan mover rápidamente por el cuerpo si es que lo poseen y escapar del sistema inmunológico, por ejemplo. Así que eso sería respecto a ello. Y otra adaptación que quise incluir son los desmosomas, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero si ven la imagen ya se puede notar que la función es de unión, anclaje, y básicamente permiten adhesión celular. O sea, dos células pueden anclarse, unirse, ¿cierto? Sobre todo cuando son células epiteliales, porque uno dice, los tejidos son muchas células que están juntas trabajando en común, pero ¿cómo se mantienen unidas unas con otras? Se mantienen unidas, por ejemplo, por desmosomas. Entonces, esto permite que una célula se fusione, no fusionarse entre ellas, pero fusionarse en un tejido, unirse, y de esta manera poder trabajar en conjunto. Entonces, los desmosomas tienen función de adhesión, pegar una célula con otra célula. Y de esta manera los tejidos se pueden mantener, ¿cierto? Y unirse, trabajar en conjunto, soportar todo lo que sea tracción, por ejemplo, y ser más resistentes. Entonces las células pueden estar felices, unidas y trabajando en conjunto. Desmosomas es otra adaptación importante que ayuda, como dije, sobre todo en los tejidos. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿y ahí cuáles son los desmosomas? los O demosomas sea, es toda esta estructura que está aquí, que tiene como pelito aquí, tiene eso rojo y eso verde, que está las formado, patitas, ya. todo esto completo es un desmosoma, son desmosomas que están formados por proteínas y distintos filamentos que nacen del citoesqueleto. Entonces, son varios componentes, proteicos principalmente, y que se conectan entre ellos. Entonces,
una célula se pega con otra para poder formar tejidos, sobre todo en tejidos epiteliales. ¿Dudas, consultas? Ahí tenemos cinco adaptaciones. Considérenlas porque aparecían en el temario, no todas, pero sí aparecían algunas. Pero considero que son las más relevantes para el tema que estamos viendo. Ya, entonces si no hay más, dígame. En cuanto a los demosomas, ¿son solo unión? ¿No hay un intercambio de información No, o de, no hay o intercambio. de sustancias? Claro, no, solamente unión. Unión para mantenerse pegadas juntas. Cualquier sustancia o sea, cualquier componente que permita la comunicación es parecido, pero tenemos, por ejemplo, las uniones gap que aparecen en la neurona, en la sinapsis. Eso igual es conexión, como el conexón, uniones gap, que permite conectar, pero a la vez comunicar. Y ahí, en el caso de las uniones gap, como la marca gap, tiene un hoyito al medio, un agujero, por donde fluyen componentes. Pero el desmosoma no, solamente unir. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, ya vamos con los tejidos. Son 4, si no lo recuerdan, aquí aparecen. Y bueno, recuerden que según los niveles de organización, tejido sería lo que continúa a la célula, y claramente son células que trabajan en conjunto de manera cooperativa y permiten, ¿cierto?, formar un tejido. Recuerden que los 4 tejidos básicos, o sea, los tejidos básicos son 4. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, también llamado conjuntivo, tenemos el tejido nervioso y el tejido muscular. Son los 4 tejidos básicos. A partir de ellos nacen los otros tejidos, pero estos son los 4 básicos. Así que recomiendo, sí, recordar estos 4, porque a partir de ellos, como digo, aparecen los demás. Bueno, aquí aparecen algunas características que las pueden revisar después, pero así de manera bien general, tenemos que el tejido epitelial siempre es de protección, cubrir por dentro o por fuera en el cuerpo, cubrir, ¿cierto? Recubrir. En el caso del tejido conectivo, es conectar otros tejidos o comunicar otros tejidos. El tejido nervioso, transmitir el impulso nervioso, y el tejido muscular, permitir la contracción y movimiento. Entonces, eso es como de manera bien general. Y como les dije, aquí aparecen más tejidos, pero estos nacen a partir de otros. Ahora vamos a hacer la revisión de cada uno y les voy a ir dando los ejemplos más típicos de tejido con las células más características. Y este tema siempre lo evalúan en las pruebas directamente con lo que es célula y organelos porque van muy ligados. Tenemos primero el tejido epitelial, que sería la piel. Aquí tenemos una imagen de la piel. Fíjense que el tejido epitelial, en este caso piel, se caracteriza porque tiene muchísimas capas, muchas capas, donde en la parte basal, o sea, la parte de más abajo, por decirlo así, están las células activas que se dividen por mitosis y generan más células, y a medida que las células van aumentando o subiendo en las capas, por decirlo así, van tomando una forma distinta, se vuelven más alargadas, cada vez más alargadas, hasta que en la superficie las células se van muriendo y se descaman. Entonces, así va cambiando la estructura del tejido epitelial, en este caso la piel. Tejido epitelial porque protege, recubre todo el cuerpo por fuera. Entonces, la célula principal que encontramos en el tejido epitelial tipo piel se llaman queratinocitos. Queratinocitos es una célula que tendríamos aquí. Aquí ya está maduro. Acá no están diferenciados, pero aquí ya están maduros. Hay una imagen, no encontré ninguna imagen más bonita, esta es como entre comillas la más bonita que encontré, y así aún se ve fea, imagínense todo cómo son las otras de feas. Y tenemos que el queratinocito maduro lo que hace es guardar queratina, que es una proteína. Entonces, tienen forma aplanada y alargada, fíjense, planos y alargados. Producen queratina y la guardan en su interior, guardan mucha queratina, que es una proteína que da elasticidad y protección a la piel. Y tenemos que estas células no tienen como un organelo desarrollado ni con más actividad. Al revés, lo que les pasa a ellos es que cuando maduran, pierden el núcleo y pierden los organelos, o sea, los eliminan, y solamente quedan con citoplasma principalmente y con citoesqueleto.
¿Para qué? Para hacer espacio para poder guardar queratina. ¿Sí? Esa sería como la parte especial de ellos, que pierden todos los organelos y las estructuras y componentes para guardar solamente queratina. Por eso ellos se van muriendo, porque al no tener núcleo y no tener organelos, no puede sobrevivir, no se puede reproducir, entonces muere después de un tiempo. Creo que se van recambiando, no me acuerdo bien la cantidad de tiempo, pero eran 48 y 72 horas, un poco más, o unos par de días, ahí no me acuerdo bien. Pero la cosa es que tienen un ciclo, maduran, guardan queratina y se mueren y se descaman. Y estamos acá en cada momento de nuestra vida, todo el día, toda la noche, estamos descamando queratinocitos. O sea, ahora todos nosotros estamos eliminando queratinocitos muertos y los que se van son reemplazados por otros y así continúa el ciclo. Me acuerdo que una vez traumé a una alumna porque le dije que ahora en este momento en el aire hay muchos queratinocitos. De hecho, si están en la clase con muchos compañeros, todos están eliminando queratinocitos. Entonces están respirando también queratinocitos muertos de otros compañeros. Entonces esa alumna se traumó y no quería respirar porque sentía que le estaban ingresando queratinocitos. Bueno, muy divertido. Entonces, eso con respecto a los queratinocitos. Tenemos otro tejido que es epitelial, que es del intestino, y este márquenlo con asterisco, porque aparece explícito en el temario, así que este podría aparecer con asterisco, el anterior no, pero este sí aparece, y es un epitelio porque, perdón, glandular, dije intestino, que justo no alcanzo a ver lo que aparece arriba, glandular, igual márquenlo con asterisco porque aparece, el glandular. Las células que aquí son las actrices, son las que se llaman exocrinas del páncreas. Exocrinas. Ojo que no las endocrinas, exocrinas. ¿Y por qué? Porque se especializan en secreción. Aquí tenemos una visión histológica de tejido glandular. Fíjense que hay una glándula exocrina. Lumen es el espacio que hay adentro. Lumen es un espacio. Si pudiéramos agrandarlo, veríamos aquí, tenemos este componente lleno de células secretoras, y si pudiéramos agrandar una célula, la veríamos así. Aquí tenemos una célula exocrina del páncreas. Exocrina porque libera secreción hacia el exterior. Tenemos que secretan enzimas digestivas, por ejemplo, algunas enzimas que degradan proteínas o que degradan azúcares, entonces, enzimas digestivas, y tienen organelos desarrollados para su función. El retículo rugoso, muy desarrollado, fíjense que así, tamaño muy grande, muy grande, muy voluminoso, para poder crear, sintetizar enzimas digestivas, pero también tiene un gran desarrollo del aparato de Golgi. ¿Para qué? Para poder tomar estas enzimas digestivas y liberarlas al exterior. Aquí estaría, esta parte de aquí de la célula, sería la que está aquí, y sería la que está acá, hacia el espacio del lumen, o sea, secretando por este lugar hacia el intestino del lado. Otra característica que tiene esta célula es que está polarizada. ¿Qué quiere decir eso? Que los componentes que no, o sea, sí les sirven, pero que no sirven para su función, los tira hacia un lado, por ejemplo, el núcleo está hacia acá, y el aparato de Golgi, que es el que secreta, lo tiene hasta este lugar, como apuntando hacia el lugar de secreción. Eso quiere decir que esté polarizada, que polariza sus organelos de acuerdo a su función. Entonces, ahí le marqué con negrita el organelo o los organelos más desarrollados y el nombre de la célula. Como dato para estudiar este tema, recomiendo que hagan una tabla comparativa también, coloquen el nombre del tejido o el tipo de tejido, si es que es epitelial, muscular, etc. Coloquen el nombre o el subtipo de tejido, en este caso glandular o secretor del páncreas, coloquen el tipo de célula, características generales y luego organelos más desarrollados y la función. Esa sería una buena idea para poder hacer un resumen. Entonces, aquí tenemos tejido glandular. Todo lo que sea secreción va a estar a cargo de esta célula. Luego, tenemos otro tejido epitelial, este igual márquenlo con asterisco, porque aparece en el temario explícito, que es el epitelio intestinal. Faltó decir algo. En este, igual tiene función de recubrimiento, ¿cierto? Protegiendo, aquí cubriendo las glándulas, pero además también liberar sustancias. Entonces, por eso también es tejido epitelial, porque aparte de proteger y recubrir,
también secreta. En cambio, el epitelial del intestino tiene otra función. También recubre, pero a la vez se encarga de absorber sustancias nutritivas. Esa es la diferencia. Entonces, no todos los epitelios va a ser solamente proteger y cubrir. Algunos secretan y algunos absorben, como pueden ir viendo. Tenemos que la célula principal aquí se llama enterocito, o célula intestinal, enterocito, que se va a encontrar en el intestino delgado, solamente en el intestino delgado. O sea, aquí tenemos una vellosidad que hablábamos al principio, estos pliegues que hay, y en cada uno de estos pliegues hay millones, cientos, miles de enterocitos. Por aquí muchos enterocitos. Si ampliamos la imagen, aquí se puede ver también el enterocito. Ahí se ven sus núcleos juntos unos al lado de otros. Y es una forma bastante rectangular. Si hablamos de figuras, son eso, para que puedan estar ubicados en ese sector. Si ampliáramos esta imagen, aquí tenemos los enterocitos y tienen lo que les contaba al principio, un borde en cepillo, o sea, microvellosidades, como pelitos que tuvieran aquí, para poder aumentar la absorción, superficie de absorción. Organelos, tiene todos los organelos de una célula típica, pero no tiene tanto desarrollo como especializado, porque su característica principal es tener microvellosidades para absorber nutrientes. Entonces, eso sería su principal característica. Profe, Dígame. en ese caso tendría más desarrollado la membrana, ¿cierto? Ya, sí, digamos, ya, buena idea, no se me ocurrió verlo así. El desarrollo sería, claro, en su membrana plasmática, que estaría más plegada, ¿cierto? En microvellosidades. Voy a anotar ese dato, está bueno decirlo así, no, nunca lo había visto de esa manera. Acá no tiene organelos desarrollados, pero sí una estructura, ¿cierto? Un complejo supramolecular que sería la membrana teniendo microvellosidades. Entonces, ese sería el enterocito, encargado de la absorción de nutrientes. Aquí tenemos como una imagen para que vean cómo se vería una microvellosidad internamente, muchas proteínas, ¿cierto? Permitiendo esta forma, pero eso es un detalle que nunca les van a preguntar, pero era igual para decir. Luego, continuamos con los tejidos epiteliales, pero ahora sería un tejido epitelial renal, o sea, del riñón. Este no con asterisco, no aparece en el temario, pero igual no es malo verlo, que es muy parecido al anterior. La célula se llama epitelial renal y muy parecido a la del intestino. Tienen invaginaciones, aquí están, se hunde, ¿cierto? La membrana, pero también en algunas partes hay microvellosidades. Entonces puede tener solamente invaginaciones o también microvellosidades. Y al igual que el intestino, aumenta el área o superficie de contacto, o sea, para más absorción. ¿De qué? En este caso, absorción de sustancias que aún sirven, que no se tienen que eliminar por la orina. Recuerden que en el riñón se forma la orina, se reabsorben sustancias que aún sirven y se eliminan las que no sirven. Y además, otra adaptación, tiene muchas proteínas de transporte. Transporte pasivo, transporte activo, difusión canal iónico y bombas. Entonces, esas serían otras características. Acuaporinas también para transportar agua, muchas acuaporinas, proteínas de transporte de agua. Entonces, esos serían sus principales desarrollos, por decirlo así. Entonces aquí tenemos el tejido epitelial del riñón. Luego cambiamos ahora de tejido y pasamos al tejido conectivo. Recuerden que en general el tejido conectivo conecta un tejido con otro, ya sea conectarlo en unión o conectarlo a través de comunicación de nutrientes. Ahí vamos a ver cuál sería el caso. Este sin asterisco porque no aparece explícito en el temario, pero igual es necesario revisarlo. Y la célula aquí se llama adipocito. Adipocito es la célula principal del tejido adiposo, que es un tejido conectivo. Y esta célula se encarga principalmente y casi únicamente de acumular grasa. ¿Qué tipo de grasa? Triglicéridos. Cada vez que haya una oportunidad de acumular grasa, el adipocito va a crecer en tamaño. Si hay posibilidad de acumular más grasa, vuelve a crecer el adipocito. Si hay más, vuelve a crecer y puede aumentar y aumentar y aumentar y aumentar de tamaño y
eternamente, no eternamente, pero sí puede crecer, 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 crecer. Entonces, eso Profe, hace el adipocito. Dígame. el tejido adiposo es donde se conforman los vulgarmente llamados rollitos, ¿no? Claro, sí. Sobre todo en la zona abdominal, en los glúteos, en la zona donde se acumula grasa, hay gran cantidad de adipocitos que están acumulando grasa literalmente. Entonces, principalmente triglicéridos. Acá, similar a los queratinocitos, pero no igual, tiene muy poco desarrollo de organelos. De hecho, miren, sus organelos son bastante escuálidos, así como poco desarrollados. Este retículo liso no parece retículo liso, el retículo rugoso casi no parece rugoso, todavía así bien como a la ligera, por decirlo así, porque claro, a él no le sirven tanto esos organelos para su función, pero lo que sí tiene es una vacuola lipídica. Esto aquí grande es una gran vacuola lipídica, una vacuola especial que solamente es para guardar grasa. Guardar, 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 guardar grasa. Entonces, esto es el adipocito. Una consulta. ¿Sí? Ahí no debería tener un desarrollo de algún otro organelo, por ejemplo, en el caso de la degradación de triglicéridos, como el REL. Claro, no, tampoco, no. Porque Principalmente... ¿cómo se degradan después los lípidos, estos triglicéridos? más que degradarlos, recuerden que los triglicéridos los va liberando, porque como ellos no forman polímeros, entonces están los triglicéridos adentro guardados, entonces pasan directamente la membrana, se asocian a proteína de transporte y van a degradarse a otro lugar. Entonces esa es la forma. Por eso a él le da lo Profe, mismo. Dígame. ¿la vacuola lipídica es exclusivamente de adipocitos? Sí, exclusivamente de adipocitos, Ay, porque por lo general no encontramos tantas vacuolas en las células animales. Recuerden que la vacuola principalmente es vegetal, pero cuando se llama vacuola central, pero en el caso de células animales siempre hay vacuolas que son vacuolas momentáneas, se forman y desaparecen. Pero en este caso, él sí tiene una vacuola que es más estable porque claramente va a estar acumulando grasa. Por eso hay tantos tratamientos para poder matar los adipocitos, así como la criogénesis o lipogénesis, que es aplicar calor o aplicar frío para que se mueran los adipocitos, porque de lo contrario no desaparecen. Entonces, por eso hay tantos tratamientos de moda, así como, matan los adipocitos son para... técnicas para bajar de... Claro, pero claramente requieren algo externo, ¿no? Congelarlos o derretirlos. Esa es como la idea, una locura. Pero dicen que funciona. Ya. Luego continuamos con el tejido conectivo, pero pasamos al tejido sanguíneo. Yo les decía que conectan otros tejidos, ya sea a través de soporte o a través de nutrientes, y el tejido conectivo sanguíneo tiene esa función. Es el único tejido líquido, bueno, si el tejido linfático podría ser, pero no es tan desarrollado como este, así que digamos que es de los únicos tejidos líquidos que tenemos en el cuerpo, el tejido sanguíneo, que es conectivo, porque si se dan cuenta, la sangre pasa por todo el cuerpo, entonces está conectando todos los tejidos, porque en todas partes hay sangre, entonces tejido líquido y es conectivo. Agregué como dato, solo por si acaso, la hematopoiesis ocurre en los huesos largos, es el proceso de formación de células sanguíneas. Se forman por hematopoiesis. Aquí tenemos los glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos, que sería como el nombre más científico, glóbulo rojo más coloquial, glóbulo rojo, rojo por el color que tienen una proteína que es la hemoglobina, ¿cierto? Que está dentro del glóbulo rojo, y la hemoglobina, recuerden que tiene la característica de unirse al oxígeno, o sea, transporte de oxígeno. Y al igual que los queratinocitos, los glóbulos rojos o eritrocitos no tienen núcleo y tampoco tienen organelos. O sea, cuando maduran, pierden todo, mantienen la membrana plasmática, mantienen el citoplasma y el citoesqueleto y, ¿cierto?, la hemoglobina para transportar oxígeno. Entonces, esa sería como su especialización, perder todo para transportar solamente oxígeno. Entonces, esa es la idea. ¿Profe, los eritrocitos no tienen núcleo? No tienen núcleo porque lo pierden. Antes de madurar, tienen núcleo, pero cuando maduran, lo pierden. Por eso también se mueren y no se reproducen por sí mismos porque no tienen núcleo. ¿Sí? ¿Y en Tienen presencia de alguna enfermedad relacionada con el tejido sanguíneo? algunas enfermedades, algunas enfermedades, por ejemplo, la anemia, que es tener pocos glóbulos rojos o tener glóbulos rojos deformes,
si es que fuera la anemia falciforme, entonces ahí el glóbulo rojo no tiene la capacidad de poder transportar oxígeno o transporta muy poquito. Entonces la persona se asocia a muchos problemas de transporte de nutrientes, transporte de oxígeno, y claro, es por eso. El glóbulo rojo es deforme o transporta poco oxígeno. Sería Ya, profe. sí, la anemia es una enfermedad. Ya. Y tenemos el compañero, siempre que igual va a estar en la sangre, que es el glóbulo blanco, que básicamente blanco no es porque sea blanco, simplemente es porque no es rojo y se ve de color más claro, no tiene hemoglobina. También se llaman leucocitos y se encargan principalmente de la defensa del cuerpo, ¿cierto? Glóbulos blancos matan bacterias, destruyen virus, nos defienden de patógenos, y ellos producen anticuerpos. No todos, pero partes de ellos producen anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas. Por lo tanto, el glóbulo rojo, o sea, blanco, perdón, va a tener un gran desarrollo del retículo rugoso. ¿Para qué? Para que fabrique ciertos anticuerpos que salen de la célula. Entonces, esa sería la principal característica de los leucocitos. ¿Sí? Una consulta, en caso de los leucocitos ocurre una mayor especiación comparada a los eritrocitos, ¿cierto? Por ejemplo, sé que los leucocitos se diferencian en los linfocitos, los Claro, macrófagos, o en sí. otros más, ¿cierto? Sí, varios tipos, sí. En ese caso, claro, ahí es más especializado el tipo, la gama, pero claramente por la función, porque mientras los eritrocitos solamente transportan oxígeno, los glóbulos blancos o leucocitos tienen que especializarse en los tipos de patógenos. Por eso algunos van a comerse gusanos, otros van a comerse bacterias, otros van a comerse virus, otros van a comerse protozoos, etc. Entonces, por eso tiene que haber más especialización para que no todos ataquen lo mismo y se repartan las labores, por así decirlo. ¿Sí? Profe, en ese caso igual tiene una capacidad de, como un diccionario en este caso, por ejemplo, de... Sí, o sea, es que más que eso es por un lenguaje del código genético del ADN, que son complejos, que permiten saber qué patógeno hay que atacar y qué célula escoger. Entonces, eso es todo por expresión del ADN. Entonces ahí se sabe a cuál se escoge, cuál se divide, cuál ataca y a qué patógeno ataca. Entonces, esa es la idea. Sí. Ya, continuamos. Dígame. ¿Profe? Sí, pregunten. Em, Escucho. ya, ok. La hematopoiesis ¿Ya? dijo que se producían los huesos largos, ¿cierto? Sí, en los huesos largos principalmente. Como Eso el sería como fémur. en las piernas. Sí, como el fémur, principalmente en el fémur y también en el húmero del brazo, pero sobre todo en el fémur, que es el hueso más largo que tenemos en la pierna. Sí. ¿Eso es por algo en especial? Porque adentro del hueso está la médula ósea, y Ajá. ahí ocurre por un lado la formación de células de hueso y por otro lado formación de células sanguíneas que tienen un origen parecido. O sea, está la línea mieloide y la línea linfoide, que son los que van a dar origen a células de hueso y células de sanguíneas también. Oh, ok. Eso se encuentra ahí. Sí, los otros huesos pierden esa capacidad. Ah, ya. Sí. Profe, Dígame. mi pregunta está ligada como a los organelos de los leucocitos. ¿Ya? Si los leucocitos o sea, se comen, entre comillas, como a los patógenos, ¿no tendrían como Ah, desarrollado claro. el lisosoma? Sí, buena aclaración, o sea, buena pregunta, porque aquí me estoy refiriendo solamente como glóbulos blancos en general y como glóbulos blancos productores de anticuerpos. Eso es como lo básico, pero también hay otros que se encargan de comer, como mencionaba, y para poder destruir a esos patógenos tiene que tener un desarrollo de lisosomas. Sí, también ahí sería un caso para poder formar los fagosomas, que son estructuras o organelos mezclados con patógenos donde se están degradando estos patógenos. Entonces, igual sí sería otra opción, pero para un tipo especial solamente de glóbulos blancos. Eso, sí. Igual buena pregunta para ampliar esa idea. Pero este tejido no aparece en el temario explícito, así que no le marquen asterisco, o sea, léanlo, pero no así como con tanta detención. Los que sí les digo asterisco, esos sí o sí tienen que leerlos, porque sí o sí se los podrían preguntar. Ya. Continuamos con el tejido conectivo, este tampoco con asterisco, así que no aparece en el temario, pero nunca está de más, que es el tejido óseo, que también es conectivo porque recuerden que los huesos conectan un tejido con otro, conectan los órganos del cuerpo, ¿cierto? Y permite que podamos tener esta composición sistémica. Tenemos que esta célula característica se llama osteoblasto,
que es una célula que aún no forma parte del hueso maduro, pero que tiene como característica que produce una proteína muy importante que se llama osteocalcina. Y la osteocalcina ayuda a que el hueso se vaya endureciendo y se vaya calcificando. Y como es una proteína, por lo tanto tiene un desarrollo del retículo rugoso y también del aparato de Golgi para que se pueda secretar esta osteocalcina. Entonces, osteoblasto, aquí tenemos, aparato de Golgi y también retículo rugoso muy desarrollado. Y bueno, y ahí aparecen algunas características, pero como les decía, ayudan a que se endurezca el hueso, que es la matriz ósea, tiene muchos minerales, muchos componentes, y eso sería. Tienen largas proyecciones, aquí estas como estas estructuras que son así alargadas, y son para conectarse unos con otros. Entonces ahí tenemos algunas características de los osteoblastos, parte del tejido conectivo óseo. ¿No hay preguntas? ¿Nadie? Entonces, continuamos. Me quedan poquitas. Ahora pasamos al tejido muscular. Creo que este sí aparece en el temario, no estoy tan seguro, así que por si acaso... Profe, ¿cómo se llamaba la proteína? Osteocalcina. Osteocalcina. Sí. Gracias, gracias. De nada. Tejido muscular, cambiamos ya vimos el epitelial, vimos una parte del conectivo, y ahora tejido muscular. Recuerden que el tejido muscular se encarga de la contracción, ¿cierto? Y relajación de células. Ah, sí, asterisco, si aparece en el temario, como músculo esquelético, así que está bien. Tenemos, en este caso, aquí tenemos una célula del músculo esquelético, que también se llama fibra muscular, que, no sé si se dan cuenta aquí, se pueden ver varios núcleos, son células fusionadas y multinucleadas, o sea, esta se fusionó con esta otra célula y se fusionó con esta otra. Por eso forman como una gran fibra de células fusionadas y que finalmente forman células multinucleadas, porque todas trabajan en conjunto en el mismo proceso. Se llama esta célula, siempre digo la célula más tierna de todas, porque se llama miocito. Miocito. Entonces, aquí tenemos la célula y también se llama fibra muscular. Ambos nombres están bien. Tienen una forma alargada, son células fusionadas, como les decía, fusionadas, y tienen acá un organelo muy desarrollado, si se dan cuenta aquí, el retículo liso. Pero solamente en células musculares, el retículo liso tiene otra función, que es acumular calcio, porque en la contracción muscular se ocupa mucho calcio. Por lo tanto, estas células tienen que tener especial reserva de calcio, y eso lo hace el retículo liso, que acá se modifica y se agranda y tiene ciertos sectores, por decirlo así, para guardar calcio. Entonces, ese sería su organelo modificado. Profe, Y dígame. me consulta, ¿por qué cuando uno hace ejercicio se recomienda el consumo de proteínas de origen animal? Bueno, porque básicamente cuando se hace ejercicio se está estimulando, ¿cierto? El músculo, se está ocupando el músculo, entonces para impedir que el músculo, uno podría agrandar el músculo, o sea, que la célula crezca, o podría hacer que la célula se achique, gastar el músculo, por decirlo así. Entonces, si uno no tiene una suficiente reserva de proteínas que estén dando vuelta en la sangre como para uso futuro, y si requiere alguna proteína, el músculo va a ir perdiendo proteínas y el músculo se va a achicar. Entonces, si una persona quiere como desarrollar masa muscular, pero solamente se dedica a hacer como ejercicio, entre comillas, de fuerza y todo eso, pero no se alimenta bien, principalmente con proteínas, ya sea comerlas directamente o con algún, estos que se agregan, no me acuerdo cómo se llama, cuando alguien toma un... ¿Suplemento? un suplemento, eso, no va a tener resultados. O sea, puede estar eternamente haciendo ejercicio y siempre va a estar con el mismo tamaño del músculo porque está gastando su músculo. Entonces, las proteínas del músculo lo está ocupando. Entonces, para que eso no pase, tiene que tener un suplemento, una buena alimentación, para que las proteínas no se gasten, sino que se vayan agregando a las células musculares. Entonces, eso es. ¿Sí? Tiene que ver con la actina y la miocina, ¿no? Y también, o sea, sí, en cierto modo, porque la actina y la miocina son las células que o sea, las proteínas que se contraen. Entonces, la célula muscular no se divide, pero sí aumenta de tamaño. O sea, crece, y crece todo lo que tiene, acumula más componentes, pero no se divide. O sea, una persona que tiene más, entre comillas, músculo, no quiere decir que tenga más miocitos. Lo que pasa, tiene miocitos más grandes.
Que recuerden que así como las neuronas, el tejido muscular no se regenera, o sea, no se divide. Se puede regenerar, me refiero cicatrizar, pero no regenerarse. Y otro organelo muy desarrollado son las mitocondrias, tiene muchísimas mitocondrias, porque claro, como se está contrayendo y relajando, se gasta mucho ATP, mucha energía, muchas mitocondrias para poder compensar este gasto energético. Entonces, ahí tenemos el miocito. Miocito. Entonces, sí, asterisco con este porque Profe, aparece. Díganme. aquí donde aparecen los nombres con sarcoplasma. Sí, el retículo pasa a llamarse sarcoplásmico o sarcoplasmático. Solamente en el muscular porque tiene función de guardar calcio. Sí, gracias por el recordatorio. Sarcoplasmático o sarcoplásmico. Ese es el nombre que tiene el retículo. Liso. Muscular. Bueno, y aparte del tejido muscular esquelético, no vamos a nombrar, pero para que tengan la idea, recuerden que también está el músculo liso, que lo encontramos en el estómago, en el intestino, en el hígado, en el páncreas, hay músculo liso. También encontramos músculo liso en los vasos sanguíneos, músculo liso. Y también tenemos el músculo cardíaco, que es el corazón, y el único tipo de músculo cardíaco. Son 3 tipos de músculos: esquelético, que este es el único que controlamos a voluntad. Yo digo, voy a mover un músculo y lo muevo, es voluntario. Y el liso y el cardíaco son involuntarios. Yo no los puedo controlar. Entonces, esos son los 3 tipos de tejidos musculares. Pero en el temario aparece explícitamente el esquelético. Y pasamos al último tipo de tejido, el tejido nervioso, donde aquí vamos a hablar de las neuronas. Y aparece una neurona. Claramente es la célula más importante porque es la que se encarga de formar la estructura principal del sistema nervioso y además es la unidad funcional del sistema nervioso. Aquí tiene todas sus partes, todos sus componentes, pero vamos a destacar los organelos que tiene desarrollados. Tiene el retículo rugoso desarrollado porque produce neurotransmisores, dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, histamina, GABA, etc. Todos los neurotransmisores, o gran parte de ellos, tienen un componente proteico. Por lo tanto, tiene que tener un retículo rugoso desarrollado, ahí está, para poder producir esos neurotransmisores. De hecho, en las neuronas se llaman corpúsculos de Nissl. Eso sería el retículo rugoso. Corpúsculos de, o cuerpos de Nissl. N-I-S-S-L. Nissl. Entonces, esa sería otra característica. Y para poder liberar los neurotransmisores, necesita un aparato de Golgi que secrete los neurotransmisores, ¿cierto? A través del soma y después que pase por el axón, para que salgan de la célula. Entonces, retículo rugoso y aparato de Golgi trabajando en conjunto. También tiene muchas mitocondrias, al igual que las células musculares, muchísimas mitocondrias, para poder compensar el gasto energético durante el impulso nervioso, que gasta mucho ATP. Entonces ahí tenemos ya 3 organelos. Y bueno, ahí aparece la función: captan estímulos, procesan información y envían una respuesta. Entonces, tendríamos las funciones de la neurona. ¿Sí? Y creo que ahí terminamos con eso. Dígame. En ese caso, la neurona igual debería tener una mitocondria, hay una membrana más desarrollada por el tema de la bomba. No necesariamente, o sea, no necesariamente, ¿no? Lo que sí tiene, o sea, no hablando de organelos, tiene su estructura celular, está modificada para tener una forma completamente distinta a las típicas células que son como más redondeadas o más alargadas. Tanto su citoesqueleto, su membrana y su citoplasma adquieren una forma distinta, que aquí serían las dendritas, que son estructuras como antenas para recibir señales, y el axón, igual la membrana, citoplasma, citoesqueleto, todo se alarga para formar esta estructura alargada, para la redundancia, para poder transportar el impulso nervioso. Entonces, por un lado tiene organelos desarrollados y también su forma se ve modificada para su función. Entonces, ahí tenemos sobre la neurona. Entonces, ahí cumplimos todas sus características. Este también con asterisco porque aparece en el temario explícitamente. Entonces, ahí ya cumplimos, creo que son 4 que dije, o 5 con asterisco, que son las que sí o sí aparecen. El resto las pueden leer más detenidamente o como en último lugar, pero las que aparecen sí o sí tienen que leerlas porque les podrían preguntar sobre ellas, ya sea en común o electivo, o en ambas incluso. Entonces, para que lo tengan en consideración.
No sé si hay más preguntas, más consultas respecto a algún tejido, una adaptación o algo. Pregunten con confianza. Profe, yo, Dígame. disculpe igual, con respecto No, ¿por qué? ¿Ya? a los queratinocitos, ¿Ya? usted Queratinocitos. dijo que eran elásticos y, entre comillas, sin núcleo y como muertos en este caso, ¿cierto? Muertos los que están aquí en las capas superiores. Sí, Aquí. pero en ese caso, profe, ¿eso produce que haya una mayor infección? Por ejemplo, el caso de mayor acné en el ser humano. O sea, a Porque ver. al ser elástico, igual como un acné es una protuberancia, como algo ya más grande que una célula, ¿o no? Es que el acné es a ver, una infección de ciertos folículos donde se produce grasa, porque las bacterias que tenemos en la piel comen grasa, muchas comen nuestra grasa todo el tiempo, y a veces, por cambios hormonales o por un exceso de producción, se tapan estos poros, no sé, ahí se empieza a acumular mucha grasa, y además las bacterias quedan atrapadas dentro del poro, y como son bacterias que anaeróbicamente se sienten más felices, o sea, sin oxígeno, comienzan a reproducirse y ahí se infecta esa estructura, ese folículo, y se forma el acné, que pueden ser muy grandes, más pequeños, molestos, con más grasa, enrojecidos, porque están infectados por las bacterias. Entonces, en realidad, no, de hecho, que se mueran las capas superficiales es bueno, porque si hay una bacteria aquí patógena, y si esto se desprende con las bacterias, o con un hongo, o con algún componente malo, entonces igual es bueno que se desprendan, porque mientras la piel esté saludable, todo va a estar funcionando bien. O sea, esto va ocurriendo siempre, algunas van subiendo en etapa, se mueren, se van, y llegan ya las que están abajo, pasan arriba. Entonces, en general, es su función de protección. De hecho, de esa manera la piel impide que entren patógenos. Recuerden que la piel es una barrera primaria, es una primera barrera que nos protege frente a patógenos. Por lo tanto, no es una desventaja, de hecho diría que es una ventaja en este caso de protección. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? ¿De algún tejido, alguna célula, algún componente? Profe, Dígame. y en el mismo caso de la piel, cuando hay ¿Ya? quemaduras de primero, segundo o tercer grado, ¿Ya? cuando no ocurre, ejemplo, hay una muerte casi completamente celular, ¿cierto? Ah, claro, sí. Y luego no vuelve a crecer como debería ser normalmente. Es que depende, porque aquí como podemos ver las capas, vemos que hay una capa basal, donde aquí están las células reproductoras, o sea, las que se van dividiendo activamente para regenerar lo que se va perdiendo, se regenera rápido. Cuando hay quemadura de primer grado, llega a ciertas capas solamente, segundo grado más profundo, tercer grado mucho más profundo, y mayor parte de la piel, o sea, en el cuerpo, mayor porcentaje del cuerpo quemado. Entonces, si se dañan estas células que son las que se reproducen, ahí va a haber problemas de regeneración, y hay que recurrir, bueno, o sea, igual se quema más parte, hay que recurrir a un injerto, lo que sea, y puede haber un problema futuro, porque claro, se ha dañado mucha piel, y se pueden haber dañado capas más profundas, que son las de reproducción. O sea, ahí, claro, hay un problema, y ahí la persona va a estar expuesta a cualquier tipo de patógeno que pueda atravesar la barrera primaria. Gran problema en ese caso. Sí. ¿Más Y, preguntas? profe, Dígame. ¿O escuché a alguien, parece? ¿O lo imaginé? Eh, Dígame. yo le iba a pedir si podía avanzar un poquito el renal, pero parece Ah, que el me iba renal. a preguntar algo. Ahí está el renal. ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, yo iba a Dígame. preguntar, ¿por qué queda la piel como deformada después de una quemadura grave? Eh, tiene que ver como, a ver cómo plantearlo. O sea, no sé cómo decirlo que sea más sencillo, pero las células como tienen esta composición elástica, ¿cierto? Ya sea de las proteínas que están